como fresca. Bueno, ahí arrancamos entonces. Bueno, hoy tenemos el placer de tener acá a Miguel Vallejos. Te agradecemos muy profundamente por aceptar esta convocatoria y gracias al compromiso también de toda nuestra comunidad que está acá y las personas que lo van a poder ver después. Eh, Miguel es especialista en psiquiatría, habiendo hecho su residencia en la especialidad de salud mental en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Es especialista en medicina legal por la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de General San Martín. Tiene un posgrado en terapia cognitiva por el Centro de Terapia Cognitiva, una formación en terapia de reprocesamiento y desensibilización mediante movimientos oculares, una diplomatura en abordaje de personas con trauma. Ha publicado diferentes libros y publicaciones, entre los cuales podemos encontrar Maltrato infantil en personas privadas de su libertad, de la Editorial Académica Española, y múltiples artículos publicados en revistas nacionales, internacionales y disertaciones en congresos nacionales sobre trauma infantil y la adultez en personas privadas de su libertad. Pertenece a diferentes instituciones científicas, como el capítulo de Psiquiatría Forense de la Asociación Argentina de Psiquiatras, y es miembro titular activo de la Asociación EMDR, y tiene diferentes cargos docentes actuales y cargos públicos pretéritos y actuales, de los cuales no me quiero tomar mucho tiempo, Miguel, para no extender la presentación, pero vos nos dirás lo que quieras hacer énfasis y bueno, nuevamente darte la bienvenida y el agradecimiento de estar acá. Bueno, muchas gracias, Manuel. Esta por ahí la parte más complicada mía es el tema de subir, el tema de la charla, porque nada, iba a ser poquita diapositiva, pero la idea es cuestiones más visuales, poder dar un poquito más de impacto además de lo que vamos a hablar. Entonces, por ahí a veces me sale, a veces no. Vamos a ver, estoy poniendo compartir. ¿Apareció? Sí, Sí, a ver si lo agrando. ¿Apareció agrandado? A veces me pasa que se queda ahí. Si, a ver, aparece la de que dice hechos y personajes, listo. sí, sí, tal cosa. Buenísimo. A veces es como que yo hablo y no se corresponde lo que me ha pasado y no me dices 10 diapositivas después. Así que cualquier cosa me dicen. Bueno, la verdad que muy agradecido a Geraldine. Me impactó un poco la invitación. Hacía mucho que yo no hablaba de esto. Es un tema no solo complejo en sí por las dificultades de las instituciones para entender esto, para hablar del tema, para animarse a comprender. Y además muchos de los psiquiatras que hablamos de esto hemos sufrido esto y hemos denunciado. Yo en su momento contaré un poquito de lo que me pasó y todas las redes que tuve que armar para cuidarme un poco. Pero la verdad que en general los que hablan de esto, alguna situación han sufrido de algunas conceptualizaciones que les diré y bueno, hablaremos un poco de mi experiencia. Eh, ¿Qué es lo que, bueno, para resaltar un poquito, ahí puse más en rojo que ahora soy jefe de unidad de un servicio de rehabilitación, que es un poco lo que quiero hablar de esto. O sea, yo voy a hablar de todo mi recorrido y ahora termino trabajando en un lugar de rehabilitación, que es un poco lo que ayuda en una mirada crítica a lo que se denomina instituciones totales de, más que nada, vamos a hablar de Goffman. Cuando dice 21 años, es que hace 21 años que yo ingresé a una institución, diríamos, totalitaria, como son los hospitales monovalentes. Y hace 5 meses que soy jefe de unidad de un servicio de rehabilitación. Previamente trabajé en un lugar donde había, yo no diría manicomios, sino prácticas se sostienen manicomiales. Eso lo iremos hablando a lo largo de la charla. Ahora también, por suerte, me dieron lugar de ser coordinador de una terapia grupal para trauma complejo, dentro también del Moyano. Y también yo creo que esto vamos a escuchar al link de por qué me habrá invitado, que también trabajé, o sea, yo estuve en la cárcel 7 años. Bórrelo porque trabajar en la cárcel es estar en la cárcel. Esto es un concepto, a veces como suena raro, pero es una forma de vivencia. Porque estás ahí encerrado, sos parte de lo que se llama institucionalización. No es lo mismo que un hospital, que es más abierto, tiene otra estructura, pero trabajar en la cárcel es vivir la cárcel. Ya hablaremos un poquito más.
Trabajé aproximadamente 7 años. Vamos a hablar de distintas situaciones que viví. Y la última parte trabajé tanto con hombres como con mujeres. La última parte, por suerte, pude ser referente, que eso me permitió moverme un poquito mejor. No es lo mismo cuando veamos la parte jerárquica, no es lo mismo estar arriba que abajo. Eso creo que todos hemos vivenciado esto y todos somos parte de diferentes instituciones donde hay ciertas jerarquías. Lo importante es el modo que se maneja esa comunicación o esa posibilidad de comunicación. Pues no siempre es posible. Esto es lo que dije que tenía que mostrar. Vieron las series, las películas que son reales, pero como me voy a cubrir legalmente, esto es medio chiste, medio en serio, que los hechos de un personaje de la siguiente charla, porque esta es una charla, la idea es que me vayan preguntando, cortando, que no sea una clase, la verdad que no es la idea, porque voy a dar ejemplos continuamente y me interesa muchísimo que me pregunten. Y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, porque voy a hablar sin nombrar muchas cosas, pero seguramente a ustedes le van a resonar, y además con un poquito con los antecedentes y de donde trabajo y donde trabajé pueden empezar a ubicar algunas cosas. Bueno, vamos a empezar así un poquito más fuerte. Estos son distintos recortes de diarios. Pueden llegar a leer los títulos. La idea es como a ver qué se le genera empezando una charla de instituciones totales y decís, ¿qué tiene que ver esto? Que un esquizofrénico mató a machetazo a una abuela, un esquizofrénico mató a mazazos, asesinó a sus padres, asesinó a su hija y esquizofrenia. Uno lee esto y dice, uff, esquizofrenia y todo lo que implica. Porque acá no hablan de locura, psicosis, o hablan específicamente de una patología mental. Y además, fíjense, como que sería casi una relación causal en relación a esto. Esta es otra imagen. La única imagen que no es de Argentina es la de acá abajo, que es las famosas cárceles de Bukele, que algunos presidentes de otros países están ubicando y están empezando a querer imitar, son las de acá arriba. Acá arriba esta generó un conflicto en Rosario terrible, pero fíjense la de arriba y la de abajo. Acá dice Santa Fe, el estilo Bukele, en Rosario, yo no, si se acuerda que generó un movimiento de narcotráfico contra esto porque fue terrible, porque no solamente hubo fotos, sino que hubo un nivel de humillaciones y abusos cuando se hizo todo este movimiento al estilo Bukele. Después de la derecha tenemos cuestiones más vinculadas al hacinamiento, características de la cárcel. Todas estas cosas son reales. Entonces, por eso le digo, es alguien que vivió dentro de la cárcel, ve estas cuestiones no al estilo Bukele, por suerte, y entiendo que esto no es común ahora, sino que fue una cuestión más de búsqueda de un impacto, y generó un impacto muy fuerte. Pero todas estas fotos muestran un poquito ciertas características, un pantallazo de las cárceles. Con esto lo que buscaba es cierto impacto de la realidad, de lo que son estas instituciones totales y lo que implican y lo que se visibiliza muchísimo esto. ¿Qué vamos a hablar un poquito? Bueno, estos son los autores que más voy a tomar. Principalmente voy a tomar mucho más a Goffman, porque Goffman habla de sus títulos, se metió más en lo que es el hospital. El libro que está muy bueno para mí en mis papeles, Internados. Después está también el tema de estigma, que es otro que son de los recomendables. Yo creo que hace un análisis sociológico que no hacen todos, pero también habla del 50-60. Entonces, algunas cuestiones que lo va a plantear son más anacrónicas, entonces el hospital psiquiátrico, un manicomio, va a tener características y variables más relacionadas a lo que son las cárceles. Hubo un cambio paulatino, pero hubo un cambio y los psiquiátricos no son tan parecidos en este momento y en los últimos años a lo que son las instituciones donde se encuentran personas privadas de su libertad. Vamos a ir al concepto de instituciones, vamos a focalizarnos en las psiquiátricas o penitenciarias, porque hay un montón de instituciones, por ejemplo,
la institución que me llama a mí es una institución y tiene características y variables y elementos que constituyen a todas las instituciones. Entonces, entender que vamos a focalizar las que se llaman instituciones totales, porque son las más complejas y donde me parece que podemos tomar bastante información. Yo una pregunta que no les hice, de las personas que están acá, ¿alguien trabajó o ha trabajado en la cárcel? Yo estuve en Piñeiro un año. Bueno, un tiempo, Eh, un tiempo bien. uno de los años anteriores a esa foto que pusiste, pero bueno, con un impacto importante del narcotráfico de Rosario. Yo soy de Rosario. Em, un impacto importante, inclusive cuando pusiste a Hoffman primero, ¿no? Esto de la despersonalización y cómo eso cambió durante los años, fue una de las cosas que más me impactó desde que estudiaba hasta estar en la cárcel, ¿no? Y de pronto también esto de cuando dijiste estar en la cárcel, cuando uno laburó algún tiempo, que el mío fue muy poquito, por desgracia, porque después perdí el concurso, digamos, ¿no? Para quedarme por alguien que tenía mayor jerarquía, eh, es eso, es estar ahí. Y de Hoffman, esto de la despersonalización, no solo en principio cuando él lo dice, ¿no? En sus textos sobre la persona que está en el sistema, sino sobre la persona que trabaja en el sistema. Hay una despersonalización ahí que para mí es radical, así que gracias por decir eso, porque lo sentimos, imagino que muchos así. Igual, un año te felicito. Me alegro por vos de que hayas estado un año. Te lo digo después de haber estado ciento y pico, o sea, pero parece que fue suficiente eso. Igual yo trabajé en lo que es una cárcel psiquiátrica, que tiene algunas variables diferentes, que ahora después les voy a comentar. Entonces, lo que vamos a hablar un poco de todo esto, de conceptos, buenísimo que participen de su experiencia. Y lo otro, perdón, ¿alguien ha trabajado, formado parte en su formación de hospitales monovalentes? Y yo hice la residencia en el Hospital Cabred en Opendoor, así que bueno, fueron 5 años de estar ahí, Wow. un hospital enorme, así que sí, en esa anduve. Bueno, denso. Bueno, bueno, si alguien después quiere contar algunas cosas de su experiencia, le resuena algo, bienvenido. Claro que sí, gracias. Eh, bueno, vamos a hablar de algunos conceptos. Sí, voy a dar algunas definiciones y después la idea son más que nada como referencias. Esa es la idea de que podemos charlar también. Esto de también los efectos de vivir y también, o sea, yo creo que trabajar es vivir un poco. Y ya vamos a hablar un poquito de que esto no es lo mismo ser parte del servicio penitenciario que ser un civil. Ahora después voy a contar el tema también de esta experiencia que se intentó y se cayó de ser civiles en una fuerza de seguridad. Esto es complicadísimo y es ir al choque con todo. Es como imagínense que un civil esté a cargo, por ejemplo, de la policía de Bullrich ahora. Un civil con cuestiones pro derechos. O sea, yo soy de la idea que esto, como dice eh, eh, creo que Aristóteles, no me acuerdo, perdón. Como decían un poco los griegos, uno es un ser político. La idea es no politizarlo y generar algo de ser etiquetado también. De bueno, este tiene una idea más para este lado, para el otro, pero uno es ser político. Esta charla es una charla política en el sentido que nosotros, al intervenir, a trabajar en distintas instituciones como esta, intervenimos en lo social, en lo cultural, y eso es ser un ser político, no es un ser partidario político. Me parece igual uno está atravesado, porque forma parte de la sociedad, pero me parece que es importante para mí el concepto de que somos seres políticos, con lo que hacemos, con lo que no hacemos, es importante, y no confundir el partidarismo político, que eso, bueno, es otra cosa. Pero bueno, a medida que me escuchen se van a dar cuenta mi orientación. Entonces vamos a esto de vivir. Para mí trabajar es vivir, como dijo ahí la compañera. Concepto de institucionalización, de prisionización.
y los efectos en la salud mental. Voy a hablar un poco también de mi experiencia y de lo que viví. Vamos a hablar algo de maltrato infantil también. ¿Por qué? Porque es tratar de entender qué pasa con esas personas y cómo fueron las historias. Porque también esto, se invisibiliza totalmente la historia. El foco esto vieron como lo que vimos recién, las imágenes, los tatuajes, el esquizofrénico, el loco, y ¿qué pasó? Es como bien, parece como abogado más del sistema legal, que busca la foto. Eh, y después esto, ¿quién controla a los que controlan? No es la frase que se usa, es quién vigila a los que vigila. Es una frase más Fouquiana, y se utiliza más, pero me parece un poco fuerte quien vigila, porque yo sería como un vigilante también por trabajar en un hospital. O fui un vigilante, por trabajar en la cárcel y no me gusta etiquetarme así. Pero bueno, muchas de las palabras que voy a usar es una forma de etiquetar, pero son conceptos. Cuando Kaufman habla de estigma, habla de esto, le tengo que poner nombre a algo, por más que esté en desacuerdo, pero es esto. Lo que pasa a veces también con el DCM, le tengo que poner un nombre a algo obligado, pero para tratar de entender con el otro un poquito de qué estamos hablando. Y eso también complejiza y habla de quiénes son los interlocutores. ¿Y qué pasa? Esto que les dije de las consecuencias cuando una persona, idea o movimiento intenta cambiar él o los sistemas. Que yo creo que todos los que damos charlas de estas, que no sé cuántos seremos, eh, hemos vivido situaciones complejas. Porque si no es como sería todo teórico, bueno, nombraría a Goffman solamente, y esto es la idea de esto, de cuando uno puso el cuerpo, qué pasó, qué intentó hacer y qué puede rescatar un poco de esta experiencia. En el momento dije, bueno, le voy a recomendar un libro acabo de sacar esta foto. Le voy a recomendar un libro de cuál sería la trilogía, pero dije, no, todo esto están relacionados. Pero supuestamente la trilogía distópica es, primero, Nosotros, que casi nadie lo conoce, es un ruso que supuestamente Orwell le robó la idea con 1984 y después viene Un Mundo Feliz. Pero muchas de las otras, uno dice, leo esto que son ciencia ficción, no es tanto ciencia ficción. Si uno trabajó, vive eso, ninguno de estos son ciencia ficción. Tienen muchísimo, pueden tener metáforas, pero es un poco más que nada, por ahí también la clase que voy a dar, pero cualquiera de estos, el caso Milgram, Naranja Mecánica, y tengo otros más, pero dije, no, bueno, cualquiera de estos son interesantes, pero empezar por nosotros es medio pesaduchi, pero es como el primero que empieza a hablar de esta distopía. Y la verdad que si uno se puede analizar dónde estamos ahora en este mundo, cada vez esto es menos ciencia ficción. Pero bueno, esto es un poquito de mis recomendaciones. Sí, leer a Goffman y un poquito de esto, como para tratar de no movilizarse mucho. Acá yo hubiera puesto a Primo Levi vieron la trilogía de los salvados y los hundidos. En la descripción muy, muy interesante cuando él describe el lager, el campo de concentración, de las distintas funciones. Está buenísimo porque cuando trabajas en una institución compleja empezás a ubicar el que maneja, el que tiene más dificultades. Está buenísimo una parte de ese segundo libro. Pero bueno, hay mucho para leer y a veces ayuda, por lo menos leer estos libros como para relajar un poco más toda esa realidad que uno vivencia. Vamos a algunas definiciones, como para tener claro de qué estamos hablando. Winder es una tesina, pero me gustó mucho porque ella habla más de cárceles y habla de cuáles son las variables que conllevan a lo que se llama institucionalización. En esto, muchos de los que hemos hecho residencia en hospitales, yo me acuerdo que estaba en primer y segundo año, y yo veía a la gente más grande, y decía, voy a terminar así. La gran pregunta que nosotros nos hacíamos era, ¿este ya estaba así antes? ¿O la institución lo transformó? Era la gran pregunta y el miedo que teníamos yo no me quedo acá, pero desde lo que decían, no todos, no todos, pero algunos es, no sé, yo me fijaba mucho para que vean cuántos dientes le faltaba, cómo se peinaba, digo, es terminar con este nivel de deterioro del cuidado personal, que a veces esto es lo que se llama institucionalización, es eso, es como
vos ves a la persona sobre la cual se interviene en la institución, sería el paciente sobre el que se controla, o en la cárcel, y a veces, por ejemplo, en la cárcel, a veces, si estaban todos ropa de civiles, el discurso, el lenguaje, era lo mismo. Decís, ¿quién es el que está detenido acá? Esto es lo que hablaba la compañera, es, en la cárcel se ve muchísimo esto, cómo se adapta uno tan rápido a lo que es la lógica de institucionalización. Y me acuerdo que hay un artículo, no lo pude encontrar, de, fo, tengo anomia, de uy, del juez de la Corte Suprema, que ya no es más juez, Zaffaroni, que nosotros lo teníamos como referente, donde él plantea que hay en el servicio penitenciario hay una elección específica, eh, él le da, no diríamos perversa, de elegir a suboficiales de servicio penitenciario con características similares, socioculturales, a las personas detenidas. Eso va a permitir mimetizar todo. Y yo la verdad que cuando uno empieza a leer, empieza a entender y empieza a ver que con mucha facilidad se mimetiza, y ahí a mí en la cárcel me quedó mucho más claro el concepto de institucionalización, de cómo la institución, que uno tiene cierta vulnerabilidad. Yo ya llevo 21 años y todavía dentro de todo no llego a esa imagen que yo tenía cuando que veía en primer y segundo año de residencia. Entonces hay distintas variables que ahora uno ve. En ese momento uno no veía, tenía miedo más que nada. Hay muchas variables que después vamos a hablar. Entonces me parece importante esto de entender de que uno no se va a institucionalizar si tiene recursos, variables, redes y algunos otros elementos. Ella habla mucho más de conductas. Dice que los actores sociales que van a conformar una institución, ella no habla de instituciones totales, se organizan en actividades en las cuales va a haber normas que clasifican, ordenan y van a significar a partir de estas actividades cuál va a ser la realidad. Ya hay normas, ya establecen determinados, como llama ella, hábitos. Que todos tenemos hábitos. Los hábitos tienen que ver con la temporalidad, cómo uno repite y sostiene determinadas actividades. Pero acá estas actividades, la institución va a determinar cómo van a ser, qué características van a tener, y uno no puede, o sea, y uno lo único que hace es eh, responder frente a esta institución, frente a esta cuestión que se va a plantear, que a veces está más como más sutil y a veces está mucho más marcada. Esto también entender que en la institucionalización uno lo hace de golpe, es como que de a poquito uno va adquiriendo ciertos valores que después uno ubica que no es de... Y ubica muy bien el tema del carácter controlador, el tema del control, o el tema de vigilar y castigar de Foucault, eh, y la característica de ser absorbente. Y esto puede pasar en cualquier institución. Cuando uno está todo el día participando de una institución académica, recreativa, absorbe y queda dentro de ciertos valores, ciertas características, que hay un interés en relación a esto, pero que después queda absorbido por eso cuando... entonces, entender que las instituciones totales no solamente son estas instituciones donde despersonalizan, desarman y destruyen la identidad de las personas que están dentro, sino que cualquier institución deportiva, artística, puede tener una característica absorbente. Independientemente no va a generar todas estas cuestiones en el yo y en la salud mental, pero hay muchas instituciones que sí, tienen sus complejidades también. No solamente hablamos de cárceles y instituciones psiquiátricas. Ella habla más del comportamiento, yo le agregué un poquito del tema de creencias, identidad, que van a definir y delimitan las expectativas de acción de las personas. Hay expectativas, uno cuando está en una institución, eh, y para este carácter controlador, tanto a los que trabajan como a los que viven de manera voluntaria o involuntaria, van a estar definidas y delimitadas. A veces con claridad, a veces no tanto. Este también es un gran, o a veces es paradójico, por ejemplo, lo que dice la ley. No es menor. Ahí en un lenguaje que utilizamos frecuentemente, esto nosotros lo llamamos como
que lo social implica las reglas de lo permitido, de lo reforzado, de lo castigado, y es lo que se va sosteniendo, digamos, ¿no? Eh, entonces, es la normativa de la conducta o del comportamiento respecto de que se refuerza o que se castiga y que se sostiene y qué función tiene eso. Nosotros, el tema es qué función cumple y cuánto en las organizaciones sociales lo que suele suceder es que se desvirtúa que un comportamiento responda a una única función. Entonces, a veces van cambiando las funciones de cosas que se sostienen y no se cuestionan. Sí, ahí aparece esto, que cuando se transforma en un hábito, en rigidez, es esto. Para mí lo más preocupante es cuando hay algo implícito, que no termina de quedar claro y no queda mucho más atrapado. Cuando hay algo explícito, bueno, decido si me quedo o me voy. Estamos hablando de otro tipo de instituciones sociales. Hay como decía que dice Gaby, que es más que es complejo también. Uno empieza a leer, bueno, esto pasa, o sea, Borda, Moyano, en la cárcel, de Ezeiza. Uno empieza a entender también otras cuestiones cuando lee un poquito con profundidad, si tiene la posibilidad de todo esto y las ganas. Bueno, esto es un poquito lo que va a estar atravesado de Goffman, que él habla de que una institución, y él habla de instituciones totales, eh, que es un lugar de residencia o trabajo. Fíjense que acá no le dice cárcel, no dice psiquiátrico, residencia o trabajo. Entonces, vamos a estar todos atravesados por este tipo de instituciones, donde hay un gran número de individuos en situaciones similares, que hay una rutina diaria, que en general es rígida, que no se puede modificar por ellos, van a estar preestablecidas explícita e implícitamente, van a estar programadas y va a ser generalmente un plan racional. Acá lo emocional queda totalmente minimizado, más que nada en la cárcel. La cárcel no saben lo que es, las dificultades, y esta es una de las razones cuando les cuente por qué yo, por suerte, me pude ir de la cárcel. Eh, Después de ese tiempo donde empecé a adquirir algunos elementos, dije, bueno, cumplí mi ciclo. Acá es todo racional, lo emocional es totalmente descalificado y se ponen en riesgo. Hablar de lo emocional en la cárcel, después hablaremos un poquito de alguna que otra escena. Entonces van a estar aislados de la sociedad. Esto me parece importante porque acá hay un corte en relación a las interacciones con el otro. Y al estar aislados, acá viene también el punto de la estigmatización. Para mí uno de los, cuando iba leyendo a ver cuáles son los conceptos que más me interesan, el tema estigmatización. Y esto de la institución total no es que estigmatiza directamente, hay algo más, por ahí si quieren, solapado, es más social. No es que la institución va a decir, bueno, etiquetemos acá. La institución es como el lugar que aloja, para llamarlo de alguna manera. La parte del aislamiento de la sociedad también es parte de la sociedad. Cuando yo me peleo pocas veces, y en general trato de pelearme cada vez menos, pero cuando estaba en la cárcel, que escuché distintas cosas, o sea, que, no sé, que tenía auto yo, porque tratábamos casos muy emblemáticos en la unidad 20, te habían dicho que me habían cambiado el auto, ojalá hubiera pasado eso, tenía un Renault 12 y no avancé de Renault 12. Que esta frase que lo mejor que hay que encerrar a todos. Bueno, matarlos ya es otra cosa, pero hay que encerrarlos a todos. Lo peor que se puede hacer desde el punto de vista social, acá no me corro, o sea, yo como ser social, que una persona entre a la cárcel. Si yo quiero esa persona, a ver, o sea, con esto no estoy justificando y esto saquemos las cárceles. La persona tiene que pagar las consecuencias por las cuales está organizada una sociedad. Pero que nosotros querramos que una persona vaya a la cárcel es que en el tiempo que está en la cárcel, todo bien. Pero esa persona adquiere un nivel de habilidades y herramientas dentro de la cárcel que cuando sale, lamentablemente, como dirían algunos positivistas, es un peligroso social, porque se adquieren muchas habilidades. Yo no sé cómo el logaritmo me aparece, me parece que estoy siguiendo a en Instagram hay una, ¿cómo se llama? Bueno, en Instagram estoy siguiendo a un grupo que se llama Argentina, que no se puede tener celulares. Y hay 3, 4 filmaciones por día de cualquier cosa, desde cómo viven hasta nada,
cómo golpean a alguien, cómo se acuchillan, que decís, bueno, ¿cómo se llega a esto? Y es como que dice, bueno, esto me va a merecer 5 días de aislamiento, pero bueno, me gusta mostrarme. Bueno, entonces aparece hasta esto, que prisioneros tienen cuenta de Instagram, detenidos. Esto es lo que va pasando también, como también la cárcel se va adaptando a ciertas cuestiones vinculadas a lo que implica las redes sociales. Iba a sacar una foto, pero dije no. Pero creo que se llama El que le interesa. Yo igual trato de evitar esto. Prisioneros.org, una cosa así. Entonces, que estén aislados de la sociedad, fíjense, a pesar de estar aislados, hay cierta búsqueda de conexión, pero es una conexión totalmente disruptiva y disfuncional lo que se muestra. Eh, entonces, porque ellos en algún punto refuerzan esa estigmatización que se tiene. Uno ve eso y no sabe los comentarios que hay. Terribles. Eh, entonces, siempre la idea es esto, vigilar, controlar, normalizar. El tema de, bueno, vamos a tratar de hacerlo normales. ¿Cuál es el concepto de normalidad también? ¿Desde dónde viene esta frase? ¿Es una frase más cultural, social, estadística, científica? El tema de la palabra, una de las palabras que más odio es normal, pero la tengo que decir varias veces para que me comprendan de qué estoy hablando. Es una palabra que no termino. Es como la palabra felicidad. ¿Qué significa felicidad? ¿Qué sé yo? La palabra normalidad me parece mucho más compleja la palabra felicidad, pero es muy difícil como de tratar de explicarla. Es muy, muy subjetiva. Tiene muchas miradas que se pueden plantear. Y esto es importante también que hay un periodo determinado de tiempo. En la cárcel supuestamente estaría preestablecido, en una institución psiquiátrica no, pero tendría que, según la ley, el tiempo más corto posible. Y como hablaba, creo que la compañera previamente, que hablaba de que hay un objetivo institucional, explícito y no explícito, pero hay un objetivo puntual, hay una función a la cual se quiere llegar, que a veces no queda clara, pero a veces sí queda clara. Y para mí el gran problema es cuando no termina de quedar clara, cuando uno está confundido, ambivalente, la paradoja es, la paradoja esquizofrenizante es, ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué toca hacer? Es como esta paradoja de los niños que sufren abuso sexual de, pero si yo no hice nada, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me pegas? Y como no entiende qué hacer o qué no hacer. Es una paradoja muy, muy compleja en relación a lo que puede llegar a producir en una persona que está continuamente respondiendo a esa paradoja. Y esta otra característica, el tema de lo absorbente que puede ser una institución, más que nada cuando está aislada, cuando hay un muro o cuando hay fuerzas de seguridad que impiden que esa persona conecte o se reinserte o intente salir, aunque sea dar una vuelta manzana de la institución. Este Leukowicz habla más también, él le da una cuestión más económica del tema de la prisión preventiva. Él dice que la prisión preventiva es para los pobres, el que no tiene plata va a la cárcel hasta que se hace el juicio, y el que tiene plata se va a la casa hasta que esté el juicio. Y entonces ve muchas situaciones. Eh, y él habla que es un depósito de pobres. Y cada vez más, a ver, recuerda que yo hace 21 años que vengo trabajando en hospitales, pasé por todos tipos de presidentes y presidentas, y la verdad que no hubo leyes, hubo cuestiones, pero nosotros cada vez, yo en el hospital veo mucho de esto. Pero la cárcel, el nivel sociocultural, económico, plantea un poco de esto. Es una frase fuerte, pero el tema también, él lo ubica por el tema de la prisión preventiva. Es una cosa hacer una prisión preventiva a alguien con antecedentes que cometió un delito que puede generar problemas en la causa, y otra cosa es que no pueda pagar la fianza. No puede pagar la fianza, podría estar en su casa, si tuviera esa plata, como no tiene esa plata, está más años detenido. Entonces, ahí sí, él ubica eso, el del tema del depósito de pobres. Y que él habla que hay una pérdida de concepto de resociabilización. Si uno va a la ley orgánica del servicio penitenciario, el artículo 1 que dice, el objetivo principal de las instituciones penitenciarias es la resociabilización. Es el artículo 1.
Si hay algo que no se cumple es eso. O sea, en algunos lugares hay más posibilidades, más recursos, eh, pero la verdad que en general, generalizando, yo no lo vi. También estoy haciendo, a ver, no estuve en todas las cárceles trabajando. Yo estoy hablando de, por eso conté dónde trabajé y lo que pude ver. Sí, Mayra. Cuando hablamos de resociabilización, ¿cómo lo pensás, no? ¿Qué viste vos? A mí me interesa mucho eso, ¿no? De sociabilizamos cómo, hacia dónde, ¿no? Porque hay una socialización, si querés, terciaria, adentro del penal en sí mismo, donde de pronto aprendes un montón de cosas que necesitas para la vida por fuera del penal en relación al estigma este que venís hablando. Y la otra pregunta que tengo es lo de la fianza. ¿Vos lo viste? ¿Viste, si podés decirlo, ¿no? Eso siempre invitación, nunca obligación. Esto de, bueno, de pronto, si tenemos el dinero para zafar de esta primera situación, lo podemos hacer y nos podemos ir de viaje, podemos estar en otro lugar. ¿Cómo funciona, ¿no? En algún punto. Estas dos cosas, ¿no? Que la sociabilización esté pensada de un modo conceptual y no operativo, y que la fianza sea solamente para los que tienen dinero, ¿no? Básicamente. A ver, recordé primero, voy por lo de la fianza, es la persona va a estar detenida cuando ya un juzgado conformado por tres, por tres jueces de ejecución determinan que ya pasó primera instancia, segunda instancia y ahí va preso. Que es lo que, por ejemplo, para que se entienda lo que pasó el caso de Cristina. O sea, llegó a la Corte Suprema y ahí sí tendría que ir presa. Si ella no hubiera tenido plata, y se hubiera determinado o sea, no se puede uno ir si está imputado o procesado, pero podría haber recorrido el país, podría haber hecho un montón de cosas y si no hubiera tenido que, si alguien hubiera determinado que es peligrosa, que podría haber entorpecido lo que pasó, si, no sé, hay testigos que dicen que fue terrible también el delito, por más que no debería verse el delito influye muchísimo en la prisión preventiva, influye ahí el tema del dinero para evitar que se escape, diríamos. Entonces ahí apunta más que nada esta persona. Yo le empecé a ver al final, en la última parte donde ya el programa en el que yo trabajaba en la unidad 20 empezó como a empezar a mimetizarse con el servicio penitenciario. Eh, Te respondo esto y después te cuento un poquito más qué es esto de la cárcel donde yo trabajé. Y lo primero, es interesante lo que vos planteás, porque el tema o sea, hasta hay un estigma interno entre los internos, nosotros llamamos internos pacientes a los que atendíamos, pero bueno, la palabra interno era también compleja, es que los que participaban de la parte de la escuela, por ahí en el lugar que yo más trabajaba no se veía tanto, pero la que participaba de una escolarización, de ciertos lugares de trabajo, era también estigmatizada. Dentro de la propia institución estaban las tumberas, que tenían más poder, adquirían distintas características, y las otras, las que se portaban bien, la que querían trabajar, la que querían conseguir beneficios para salir antes del tiempo por las características, una vez que evaluada por criminología, había un estigma ya internamente. Eh, y ahí lo social no influye tanto, o sea, ya hay un estigma y ya hay una descalificación de sos tumbera o no sos tumbera. La palabra tumbera es esto, es un poco todos los que vimos. Miren la anomia que tengo, estoy pre-vacaciones por eso. Esta serie de la cárcel, que ya terminó, que generó tanto impacto, que estaba en Netflix. El Hace poco. marginal. El Marginal. Después voy a contar un poco de esa experiencia con el Marginal que me pasó. Eh, entonces, ya dentro de la institución hay un nivel de segregación de las personas que quieren resociabilizar. Cuando además estas personas, ahí ya hay algo institucional y que es promovido un poquito por la institución esa segregación.
Y también, imaginemos también cuando van, porque algunos detenidos son habilitados para, por ejemplo, parte universitaria, para salir a cursar la parte universitaria. Y nos contaban, ahí sí yo tuve experiencia con dos mujeres, y ahí sí había un nivel de segregación social muy, muy fuerte. Entonces, en distinto, cuando yo pienso de resociabilización, lo pienso como una cuestión más, lo conceptual es como muy, es esto, es algo más estático, es algo más dinámico en relación a cuáles son los distintos actores que permiten o no, las instituciones, todas las instituciones penitenciarias no son iguales, todas las personas que trabajan ahí no son iguales, pero sí había como un propio estigma dentro de la unidad penitenciaria. O sea, hay una jerarquía dentro de los presos, de los detenidos. La jerarquía muy compleja. No solo dinero, sino poder, sino el que tiene más habilidades para manejar la faca, el que tiene más fuerzas. Hay un montón de variables para ver el lugar que ocupa en la escala de el que es el víctima o victimario. Hay muchísimas escenas que uno ha vivido de historias dentro de la cárcel por los propios compañeros, diríamos. Entonces, esta resocialización es, y hay un artículo que habla del estigma propio de la institución a las personas que no cumplen ciertos criterios de que están castigados, no tiene, o sea, no hay por qué darle nada. Ahí podría haber traído la foto que los presos tienen que trabajar para pagar la comida en la cárcel y todas esas cuestiones que se plantean. Entonces, qué es la resocialización? Hay, vos ves la ley orgánica del servicio penitenciario, que creo que por ahí que tú cuando trabajaste la debes haber leído muchísimo. Yo creo que leí ese artículo y no la leí más. Pero tiene que ver con esto, con tanto en la parte interna, con la parte hacia afuera, nivel de segregación. Hay muchos que dejaron de salir del servicio penitenciario dentro de la institución porque afuera no podían sostener el espacio por la mirada, por la descalificación. O sea, aisladas, pero de una manera muy literal. O sea, no hay metáfora ahí. Eh, entonces, si respondí un poquito. Ok. Bueno, para contar un poquito más, yo me enredé del hilo con esto. Uy. Cuando hablamos de los trabajos que yo hice, eran instituciones psiquiátricas donde éramos civiles. ¿Qué significa ser civil dentro del servicio penitenciario? Que a mí venía el director del servicio penitenciario y me decía, vos tenés que hacer esto. Yo lo miraba y le decía, no, me costó un par de años. Pero yo, y encima le digo, mira, hablo con el ministro de salud y hablas con él. No, no, está bien, está bien, está bien. Decirle eso a un director de un penitenciario, no saben lo que es. O sea, eh, es, no sé, 2 semanas, 3 semanas de guardia castigo. Entonces era un tema como puñal hacia la gente de servicio penitenciario. Los 3 primeros meses que yo no trabajé, lo dejaban encerrado, no saben el nivel de humillaciones que sufrieron los primeros profesionales de este programa. Era un programa que lo plantean los Kirchner y era el objetivo que aparezca en distintos otros países y dentro de Argentina. Quedó, o sea, no avanzó ni en Argentina y ahora ya se cayó ese programa. Pero no era menor que civiles estemos ahí. Pero ¿cuál era el punto? Como que nosotros los controlábamos. No, no era el objetivo, pero terminábamos siendo controladores de los tipos de abuso. O sea, el control era, no se abusan, estamos mirándolos. Cuando yo tomé dimensión de eso, dije, listo, no, no quiero esto. Yo pensaba que los ayudaba a resociabilizar, a tomar conciencia un poco de su historia, les daba medicación, hasta que empecé a ver los pajaritos. El concepto de pajarito es eh, cuando ellos toman la medicación, a veces molido o no, son especialistas y pueden estar 30 segundos. En esta parte, vieron cómo hacen las palomas, la regurgitan, la meten en una botellita de agua, le ponen una soga y la tiran. Y eso se llama pajarito. Y se los dan al que maneja un poquito el pabellón. Ese nivel y se la toman después a esa medicación que se regurgita. Entonces, hay una cuestión jerárquica también. Y eso era, yo lo hablaba y era, bueno, no, no nos metamos ahí. Eh, entonces, el punto era que donde nosotros trabajamos ya había
un concepto de segregación y de control. Y si alguien que trabaja en servicio penitenciario, soy médico, psiquiatra, viene el director y me dice, vos tenés que darle un haloperidol porque, no sé, no me saludó. Yo tenía que dárselo si hubiera sido de servicio penitenciario. Si yo me oponía o si yo planteaba algo diferente, no estoy diciendo que todos los directores son iguales, algunos, se podía complicar, porque era una obediencia automática, es una fuerza de seguridad del servicio. Entonces nosotros éramos personas que tratábamos de intentar algo distinto, intentamos mostrarle conceptos, todo, pero no funcionó. No funcionó a nivel de que ese programa se cayó y ahora ese programa depende del servicio penitenciario. A ese nivel. No funcionó ni en Argentina, imagínense que no avanzó en ningún otro lado. Pero era, la verdad que era algo muy, muy interesante eh, de todo esto. Todo esto aparece a partir del informe del CELS, que fue terrible. No me acuerdo el nombre, pero es un informe del CELS sobre las cárceles, y a partir de ahí surge este movimiento político de civiles dentro de la Fuerza de Seguridad. Entonces, él plantea esto, es que hay una exclusión vitalicia. Si estuviste en la cárcel vas a ser siempre un preso, un detenido. Si estuviste en un hospital vas a ser siempre alguien como un loco. Por eso cuando viene alguien al Moyano o al Borda, es como fuerte ser atendido en esos lugares. Después cuando lo conoces se relajan. No somos tan malos, ni los vamos a internar, ni es una cuestión muy loca, pero tiene esa complejidad. Entonces siempre va a ser el posible reincidente, cuando hablamos de los detenidos o el preso, el peligroso. También piensen ustedes si viven en un departamento y hay dos personas que, o sea, imaginemos uno que cometió un delito de violencia y otra persona cometió un asesinato. ¿Qué sentirían ustedes que un detenido durante 10 años viva con ustedes en un departamento? Así, no en el mismo departamento, en el edificio, en el mismo departamento, en el edificio. Entonces hay cuestiones que también nos movilizan a nosotros. Yo cuando trabajaba en la cárcel digo, uff, si esto en la calle, a veces uno se encuentra a ex internos pacientes en la calle y bueno, uno se preocupa, pero al revés, me han tratado mejor que en la cárcel. Después, loco peligroso, esto de que dijimos la esquizofrenia está recontra relacionada con el tema de son peligrosos. Cuando uno ve los medios, y ahora les voy a mostrar un estudio, es el loco, el esquizofrénico. Sí, es un nivel de etiquetamiento, de estigmatización, pero vinculada a la violencia. Porque no es, por ejemplo, no sé, como otros diagnósticos. Que son más peyorativos, como por ejemplo el trastorno border, que es peyorativo, pero es como nos puede generar complicaciones, para decirlo de alguna manera. El esquizofrénico es peligroso. Decir la palabra esquizofrénico en personas que por ahí no conocen tanto y que han leído uno que otro diario, puede llegar a tener miedo. Que haya un esquizofrénico dentro del edificio en el que uno vive, uno no pasa nada, pero hay otra gente que se puede un poco asustar. Y ha pasado. Yo conozco historias donde se ha complicado en esto. Y ahora vamos a ubicar distintas variables que son parte de... Cuando hablamos de jerarquía, fíjense que la jerarquía es no solamente de los que trabajamos, del propio servicio penitenciario, de los profesionales, de los propios internos pacientes. Y también en el hospital Gordo Moyano, también a veces, en algunos servicios, hay cierta jerarquía, que algunos toman cierto poder. Más que nada, por una cuestión económica. O sea, entender que el poder en el hospital, por ejemplo, puede pasar por una cuestión más económica, un poquito de medicación. En la cárcel el tema de la medicación es un elemento de poder. Una pastilla con azepam, dos pastillas con azepam, da poder eso, además de las facas y otras habilidades de tener. Pero entonces eso también es poder y entender y comprender que porque no manejan dinero. Porque el que tiene un celular también es poder. eh, Así que no me parece menor. Y hay también ahora una serie de esta persona de que metió el rugby dentro de las cárceles, que también tiene algunas ideas interesantes sobre la cárcel, sobre lo que implica, la conexión, todo lo que hay que llevar, o sea, los obstáculos que se tienen dentro de una cárcel frente a la búsqueda de un cambio.
que tiene un nombre, Los Gladiadores, algo así, que encima por suerte se amplió muchísimo como el deporte es salvador, salvador, es increíble. Pero está buena esa serie también un poquito. Esa no me generó mucho impacto. La otra sí. Bueno, cuando hablamos un poco, fíjense que la diapositiva a veces yo ya hablé y es como recordar un poquito la jerarquía en ambas instituciones, el personal médico, yo que soy jefe ahora, yo como jefe estoy haciendo todo lo que no me dejaron hacer cuando yo era médico de planta. Porque uno dice, bueno, que quiere poder. Me ha pasado, la primera vez que yo tuve poder, que fui jefe dentro de la cárcel, uff, no saben el nivel de, yo les decía de demandas amorosas. Pero eran demandas que no saben, de gente que era amiga, y no saben el nivel de pedido complejo que hacían. Y ahí entendí que no me interesaba el poder. Sí me interesaba ser jefe para poder hacer cosas. Yo soy jefe de, de resociabilización, rehabilitación, porque puedo hacer cosas, porque me interesa marcar diferencias con el otro. Pero hay gente que le gusta el poder por el poder mismo, y uno ve muchísimo esto. Esto de que cuando tienen poder cambia. ¿No? Yo la mayoría de las personas que he visto que quieren más poder cambian muchísimo. Entonces hay un nivel jerárquico, hay un triángulo frente a esto, en todo nivel, hasta en enfermería, por el tema de la medicación. La medicación es poder dentro de una cárcel, muchísimo. Es como la plata en otros contextos sociales. Eh, y la jerarquía genera esto. Eh, en esta serie que le decía, no sé si son los gladiadores, pero bueno, lo de rugby, había muchísimo esto, cómo la dificultad, el cambio, la resistencia, cómo complejizaban toda esta situación para que pues, se pudiera hacer, meter deporte, meter algo diferente para sacarlos de distintas cuestiones. Es real esa serie, o sea, es real en relación a lo que yo viví. No es que la serie real, no tengo ni idea si pasó eso, pero la verdad que aparece muchísimo. Y la cuestión burocrática, cualquiera que hemos leído el proceso de Kafka es esto, la cárcel, el hospital, papeles, hoy tenemos que hacer una cosa, es papeles, ir, estar, que a veces es tan engorroso que uno deja de hacerlo y se agota. Y esto es parte de la burocracia como un objetivo para desgastar y para que no se avance frente a determinada posibilidad de cambios. Y esto es terrible, porque hay una cuestión kafkiana dentro de las instituciones muy, muy significativa. Y la ritualización es algo que, nada, es explícita o implícita, pero que va, una vez que se instala ya es muy difícil salir, que son a qué hora se come, a qué hora se descansa, a qué hora se plantean determinadas actividades, y es un ámbito totalmente controlado y predecible. O sea, nada se puede salir de la norma. O sea, diríamos que esta ritualización, estos ritos, es la normalidad. Cuando alguien se sabe de la norma, castigo. Y este castigo puede ser de diferente forma. Puede ser desde medicación hasta un par de golpes, hasta encerrado, o sea, puede ser diferente. Pero entonces lo normal es esto que le decía, que están los tumberos, que se drogan, que hacen distintas cuestiones, versus los que quieren generar un cambio dentro. Se está respetando muchísimo más eso, pero bueno, tenés que ir a un sector diferente, tenés que mostrar cosas diferentes y puede traer sus consecuencias. Entonces, es esto, estos rituales van a generar normas en diferentes instituciones y a veces no hacer nada es un ritual también. O sea, es un hábito, justamente es no darle posibilidades ni recursos. Entonces, eso también es justamente lo contrario a lo que sería un hábito, pero también es generar parte, o sea, de que la institución genere ese poder y estas dificultades. Entender también que vivir o trabajar en la cárcel es muy complejo. Entonces a veces uno necesita desconectarse un poquito. Eh, ¿Y cómo se desconectan? Yo no sé si saben cómo es el alcohol dentro de la cárcel. Eh, con los famosos, ya me estoy olvidando el léxico, creo que eran los patitos, que ellos lo que hacen, agarran frutas, muchas de las bebidas alcohólicas se fermentan,
las ponen al sol durante un mes y medio que se pudra dentro del lugar donde viven y después las preparan para un evento especial. Se emborrachan todos, pero es un mes y medio que se fermenta cualquier tipo de... y están ahí, conviven con eso y están mirándolas continuamente a ver cuando están bien fermentadas. Eso es parte también del, del lugar de cómo son estos también. Estos no serían hábitos, serían rituales también. Esto es parte de ciertos rituales dentro de la institución. Hay una pérdida de identidad, esto para mí también es muy significativo, así como hablamos de estigma. Tienen a perder su identidad individual, que muchos, más que nada en la cárcel, van a estar identificados por su rol. ¿Cuál es el rol? Acá soy lo que se llama, no sé si han escuchado, gato. Gato en la cárcel es la persona que hace todos los mandaditos y es el que va y acuchilla tal, hace todas estas cuestiones, pero si no lo hace, tiene riesgo, por ejemplo, de por y de muerte. Entonces, hay distintos nombres, distintas características, cada uno tiene un rol y muchos le ponen nombre. Entonces, cada uno, y ya uno va adquiriendo esa realidad. Por más que uno esté totalmente en contra, sus valores sean diferentes, se asumen roles, costumbres, valores, no solamente por el peligro que pueda percibir, sino también por el contexto. Lo normal es esto. Y entonces yo soy normal y no puedo ser parte, no voy a integrar estos lugares. Y entender que tampoco en la cárcel uno tiene muchas posibilidades de moverse o de eh, generar ser parte de. Tiene que mostrar muchísimo en algunos lugares para que sea aceptado, por ejemplo, en la escuela, en algunos talleres, tiene que mostrar que es un preso normal, que no es un preso tumbero. Entonces también hay una visión también de cuál es la identidad, cuáles las características, no diríamos estigmatizar, pero tiene que cumplir ciertos criterios para ser parte de este grupo y no del otro. Esto de cierta segregación. Entonces acá, control y vigilar, bueno, todo lo que hemos leído Foucault es un control férreo. La verdad que yo, nada, la última lugar de donde estuve, que entré varias veces a la cárcel común, hay panóptico. Está la estructura que mira y nos mira a todos. No hay intimidad. La pérdida de intimidad es total. Yo, en la institución psiquiátrica penitenciaria, estaba el baño dentro de mi habitación, pero a veces no. A veces está el baño donde cualquiera te puede. Yo pasaba y podía ver el baño. Hay una pérdida de intimidad. Esto es una de las cosas de intimidad y privacidad dentro de las instituciones que es terrible. Uno a veces no se da cuenta, bueno, va al baño, cierra la puerta. Pero imagínense durante años ir al baño y no cerrar la puerta. Y cualquiera puede pasar y verlos. Eso, que es tan simple que uno no se lo imagina, es así. Bañarse dentro de un grupo, todas esas situaciones que uno no se las pregunta, aparecen. Sí, ahí Mayra levantó la mano. Sabes que uno de los relatos que, como estamos grabando, por supuesto, está un poquito ficcionado en relación a los tiempos. Bueno, igual ya pasaron más de 10 años, así que podría hablar de ello. Es la pregunta de, ¿vos sabés lo que es comer hace 5 años en un tupper? No solo la intimidad, sino es que de pronto esto de, yo tengo un recipiente de plástico en el que recibo mi comida, es el mío, ¿no? Estoy comiendo en un tupper hace 5 años. Cuando, por supuesto, los que estamos afuera, podemos ir a la oficina y armarnos un tupper con la comida del día, ¿no? Pero no hay otra opción. No solo, recién cuando te escuchaba lo de la intimidad, que también eso es un tema muy, muy tremendo, porque intimidad para la evacuación de funciones fisiológicas absolutamente orgánicas del ser humano, que las empezás a controlar. Y después la angustia de, ¿vos sabés lo que es comer en un tupper 5 años? Viste, hay muchas frases que a mí me han quedado por el poco tiempo, viste, y por ello lo vivo y lo siento, viste, de otra manera y me encanta que lo estés diciendo así, con tanta humanidad, Miguel, con tanta humanidad. Porque es eso, ¿qué tipo de sistema
tenemos para alojar a personas que han cometido un delito, que nos pusimos de acuerdo que no había que cometer, ¿no? Gracias por eso. No, gracias a vos por tu experiencia. Sí, yo creo que si hubiera estado un año me hubiera llevado más frases, pero en algún momento yo me institucionalicé, me presionicé. Y ahora cuando vayamos a la parte de salud mental también contaré cosas más, yo digo divertidas, pero entiendo que no son divertidas cuando uno las cuenta. Y lo otro es la pérdida de autonomía, esto de privacidad. Eh, no en todos los lugares así, en los de las mujeres hay un poquito más de privacidad. Eh, pero se pierden estos valores. Ya, fíjense, el cuestionamiento por un tupper, y uno le podría decir, pero estás encerrado, ¿no te preocupan otras cosas? No, me preocupa esto. Quizá lo otro ya lo procesé, ya forma parte de mi identidad, lo integré a mi yo, para decirlo de alguna manera, pero es esto, no hay privacidad e intimidad. Por ejemplo, están las famosas eh, las visitas higiénicas, que ahí sí hay un poco de privacidad, que es 1 o 2 horas con alguien, pero el resto no. Y nada, hay personas con cierta orientación y con más orientación homosexual y no pueden tener esta intimidad. Y además, el punto de la sexualidad allá es en la cárcel, es como algo complejo, es algo, no voy a decir mucho más, pero uno se enteraba de ciertas cuestiones que es parte normal a ciertas. También, por ejemplo, el delito también lo estigmatiza, lo marca. El peor delito, por ejemplo, en la cárcel de las mujeres, entre las mujeres, es haber asesinado a un infanticidio. Es el peor delito que puedes, o sea, y la forma, por ejemplo, de castigo también, esos rituales que tienen, las mujeres, la mayor forma de castigo que tienen hacia alguien que no cumple las normas o comete este tipo de delito es lesionarle la cara, marcar el tema de la belleza. Siempre son lesiones en la línea media. En los hombres es más un poquito la sexualidad, donde se utilizan distintos objetos animados e inanimados para vulnerar la sexualidad. Pero fíjense las diferencias en la percepción de castigo que se tiene en relación a más a lo simbólico de esta situación de cómo, y esto está tolerado y reforzado por la institución y por la gente que trabaja ahí. Es castíguenlo, manéjenlo ustedes. Por eso acá, para mí Primo Levi es muy bueno cuando le hace el análisis de las distintas personas y las funciones que cumplen dentro de un campo de concentración. Es muy interesante cómo él va ubicando diferentes actores que cumplen diferentes funciones. Y algunas son como preestablecidas y otras no. Es como que va decantando. Alguien la tiene que ocupar. Alguien tiene que sostener este lugar. Entonces, eso también es como algo complejo de que hay en quién toma ese lugar y por qué lo toma. Si se cuestiona o no se cuestiona lo que está haciendo. Eh, Y una de las cosas que por ahí me parece importante, el cambio en el tema de, acá pasamos más a la parte de hospital, a partir de la ley de salud mental, bueno, esto es otra charla, la ley de salud mental, y lo que es el cambio del Código Civil y Comercial de 2015, es que hay un cambio en modelo, o sea, todos los que somos pre-ley, todos los que vivimos o trabajamos antes del 2010 en un hospital monovalente, notamos el cambio que generó la ley. Para mí es muy positiva en relación a esto de la institución total. Hay cosas para cuestionar, sí, hay cosas para modificar, sí, hay cosas que no se cumplieron, sí, pero el cambio que ha producido la ley y las instituciones totales que se han cerrado por el nivel de humillación y vejaciones que hay. Yo tenía un amigo que me decía que el baño había 2 mangueras. Había instituciones en provincia de Buenos Aires donde el baño eran 2 mangueras. Estamos hablando de hace 16 años yo estoy ahora en Colegiales a 15 kilómetros de donde vivo yo. Los bañaban a las personas psiquiátricas con mangueras, a manguerazos. Entonces la ley vino por suerte a visualizar, a vigilar, a controlar. Este es el punto. ¿Es necesario vigilar o controlar? Sí. ¿Quién vigila o controla? Porque también es importantísimo eso. ¿Quién vigila y controla? ¿De qué perspectiva? ¿De qué paradigma? Eso no es menor.
y lo que viene a modificar un poco esto de la, de la ley de salud mental y es el cambio de paradigma de antes era paternalismo, maternalismo, que todavía está. Yo digo maternalismo por cuando son jefas de servicio las mujeres, donde antes era yo decido todo por vos porque yo sé lo que es mejor para vos. Vos sos una persona psiquiátrica y yo la verdad que soy una persona normal. Vos sos anormal, yo soy normal. Es así literal. No estoy de acuerdo con estas palabras, pero se los digo así literal. Y cambió en lo que es el apoyo en la toma de decisiones, pero todavía hay mucha dificultad para entender esto. Es la persona, antes era un esquizofrénico, perdía todas las capacidades por una cuestión de o sea, no era la excepción, ahora la excepción es que pierda. Ahora, antes era el esquizofrénico, las perdía per se, porque la esquizofrenia era eso, perdía todas las capacidades civiles. Ahora hay que demostrar que la perdió. Y si la perdió, hay que ayudarlos a, a tratar de recuperarlas. Es un cambio de paradigma importantísimo. ¿Se cumple? ¿Qué decirles? En parte. Pero es un cambio muy, muy importante. Es dejar de decir qué es normal y qué no es normal y además yo tengo el saber. Es un poco, no sé si saben ustedes que en la Facultad de Medicina nosotros juramos, o el juramento hipocrático dice esto, que hay que mentirle al enfermo sobre determinadas características. Ahora se jura por la Convención de Ginebra, pero yo juré sin tener tanta idea por Hipócrates que decía esto, que decía que yo hay que mentir al enfermo, que yo sé, tengo el saber. Entonces, no es menor, por suerte, que también la Facultad de Medicina se haya, esto ya desde hace un par de años. Entonces, los pacientes, para ir siguiendo, son esquizofrénicos, son peligrosos vitalicios. Yo he tenido pacientes, o sea, pacientes internos, pacientes que se han robado de un Renault 12 una, en un auto que hacía 5 años que estaba en la calle, una batería que estaba totalmente oxidada. La agarra la policía, a la cárcel, porque evalúan que tenía problemas psiquiátricos, a la cárcel. Otro de los casos también emblemáticos era, estaban tomando alcohol en una plaza, viene la policía y le dice, qué sé yo, se baja el pantalón, le muestra a su miembro viril, exhibicionismo, un delito penal, 5 meses preso, por mostrar e insultar, o sea, no tuvo desobediencia a la autoridad, nada, era exhibicionismo. Esa persona no tenía plata, fue mal asesorado por el abogado y estuvo 5 meses preso. Está mal, no está bien. La ley dice que no se puede hacer, pero el punto es, ¿se cumple para todos? ¿Hay una objetividad sobre eso? Entonces, ¿cuál es el lugar? Que en esos 5 meses esta persona se rehabilitó en relación a, o se trabajó sobre esta conducta que tuvo. Entonces, para mí es importante lo de Bauman de que la palabra estigma viene de los griegos que hablaban de signos corporales. Entonces, a partir de esos signos corporales se segregaban a determinadas personas. Ahora, como sabemos, la marca no tiene por qué ser visible. Al revés, estuviste en la cárcel, vas a ser etiquetado. Estuviste en el borde de Moyano, vas a ser etiquetado. El loco, el esquizofrénico, el delincuente, el peligroso, todas estas cuestiones. El loco peligroso, lo que dice la exclusión vitalicia del futuro reincidente. Entonces, con esto yo no estoy justificando de que no tienen que ir a la cárcel. O sea, tiene que cumplir las consecuencias que están establecidas. El punto es la función y la forma que se va a intentar no modificar esa conducta, porque eso también me parece conductualismo en su máxima expresión, es tratar de poder, eh, algo sería más cognitivo si queremos, y cierta conexión emocional y habilidades, pero no se hace. Justamente lo contrario es lo que pasa dentro de determinadas instituciones. Y bueno, este es el diagnóstico peyorativo de los profesionales. Yo me acuerdo cuando era, perdón si me río de cosas que no me toca reír, eh, de que en un hospital, que no voy a decir, bueno, en un hospital, que ponían FHP y que significaba familia hincha. Entonces, cuando estaba eso y lo ponía en la primera hoja, cualquier demanda de la familia era, listo, entraba así, todas esas siglas ahí, y después no se daban cuenta lo que implicaba eso, o lo ponían. Por suerte ahora se cuidan un poquito más lo que se pone en historia clínica, pero había un nivel de etiquetamiento, de estigmatización que hacían que uno interviniera de otra manera.
frente a determinadas situaciones. Diagnósticos familiares, los diagnósticos más peyorativos en psiquiatría son la esquizofrenia y para mí el trastorno border, eh, son de los más complejos, está re loca, no puedo atender porque está re loca, es en la institución que yo trabajo y con los lugares que yo trabajo. Quizás entiendo que la institución esta tiene mucho que ver y trabaja mucho con pacientes con trastorno límite, pero en algunos lugares hay un poquito de cuestiones peyorativas, más que nada, por ejemplo, en los lugares que he trabajado, trabajo. Entonces vamos entendiendo un poquito esto de que mostré al inicio, de lo que es la institución, de lo que implica, esa imagen de esa escopeta y esos muchachos ahí sentados, o de la esquizofrenia y todo ese impacto que genera con esas frases. Y yo lo que le quiero mostrar es de un trabajo de España que cuando hacen una evaluación de seis, no me acuerdo, entre 6 meses y un año, de cuando aparece la esquizofrenia en los diarios, asociada a qué casi el 40%, o sea, 4 de 10 de las noticias cuando aparece la palabra esquizofrenia está relacionada con un acto delictivo. Así, imagínense la persona que no tiene idea de qué es la esquizofrenia, no, un esquizofrénico seguramente, y cuando dice, no, el esquizofrenio le pegó, el esquizofrénico mató, asesinó a mazazos, hachazos, genera mucho impacto a nivel social. Y esto es un estudio de hace 5 años. Entonces, algunas similitudes y diferencias. La cárcel tiene un objetivo de resociabilizar, de rehabilitar, pero hay un nivel de control y de vigilancia social para que no generen nada o sea, por fuera de lo que sería la cárcel. Eh, el objetivo dentro del hospital es buscar la recuperación, disminución de los síntomas, que pueda tener la autonomía previa a la que entró, y esto, rehabilitar la reinserción, el servicio en el que estoy ahora. Eh, no siempre es así. Yo cuestiono un servicio específicamente de rehabilitación, y que a veces me llegan. Yo tengo, por ejemplo, nosotros tenemos 12 camas. Servicio de reinserción social, que sería intermedio entre la sociedad y el hospital, tenemos 12 camas y ahora lo abrí yo un poquito más y no es que tenemos 20.000 demandas, hay entre 400 y 500 personas internadas en el Moyano, más o menos. Entonces también la pregunta de, algunos ni saben dónde estamos, el hospital de noche, no sabe que existimos a ese nivel. No sé si ustedes habían escuchado hospital de noche alguna vez y cuál es el objetivo, es como que no se sabe qué es. Eh, la duración, bueno, va a depender muchísimo de cómo se porte la persona y la condena que tenga, porque uno puede tener algunos beneficios en base a cómo se porte por el análisis criminológico. Y en el hospital, no solamente cuando pierde el riesgo cierto inminente, va a depender muchísimo si hay paternalismo o maternalismo. Hay todavía jefe de servicio, jefa de servicio, que se adueña, que sabe qué es lo mejor para esas personas que están alojadas en una institución. Y esto lo he visto. Y lo he visto no hace mucho. Y lo veo ahora también. O sea, lo viví, lo escuché, lo padecí. Estas frases de, no, que se quede acá, por una cuestión de vínculo afectivo, que es terrible. Y la voluntariedad, bueno, el ingreso a la cárcel. Ahí puse involuntario porque cuando estábamos en la cárcel Unidad 20, teníamos dos pacientes, yo prefiero llamarlos pacientes, pero bueno, habían cometido supuestamente un delito, que era, estaban en la institución, hacían 6 meses fuera de la cárcel y decían, no, la verdad que no hice nada, solamente robé a alguien justo ahí cerca de la comisaría para que el policía me traiga. Digo, ¿pero para qué? ¿Otra vez qué pasó que estás acá? No, es que el Paco me hizo mal todos los dientes, entonces vengo acá 6 meses, después le digo al abogado que me saque, pero aumento de peso, me cuido los dientes, estoy tranquilo en la cárcel. Entonces, muchos tienen un rol, un lugar. Así como vemos esto negativo, muchas personas que están dentro de la cárcel tienen un lugar, una función. Hay también, ahí me acuerdo con esto el tema hay una serie se llama Netflix Niño Peligroso o algo así, donde cuando lo van a sacar,
tienen una resistencia, o sea, porque ya había ocupado un lugar, tienen un lugar de importancia, adquieren un rol. Cuando van a la sociedad, encuentran segregación, exclusión, no tienen ningún lugar. Al revés. Entonces, muchos, por más que ustedes no lo crean, vuelven a la cárcel para ocupar un lugar, para ser valorados, para ser, o sea, para tener un rol importante. Fíjense lo trágico que es esto, de las personas que tienen que llegar a este nivel de ubicarse que en la cárcel van a tener un lugar, van a tener para comer, para cuidarse, para que alguien los cuide. Y como todos sabemos, no me voy a meter mucho más, en las internaciones o en los lugares de hospitales tenemos voluntario e involuntario. Entonces, los procesos que uno puede tener, no tanto en las personas, sino en los que viven, sino en los que trabajan también, es esto, es que uno se adapta al contexto, a las costumbres, y va como gradando, ¿vieron como ¿cómo se llama? Lo que hay en Mar del Plata al final, fíjense, la anomia que tengo. Es una anomia benigna. Eh, los acantilados que va ahora dando de a poquito, bueno, eso va generando. No es que de repente corta así, uno va de a poquito asumiendo costumbres, valores propios de la institución, por más que yo, por ejemplo, la residencia lo cuestionaba, después me fui adaptando, hubo un momento que sí, cuando me di cuenta dije, no, hasta acá. Entonces, es una lógica que es absorbente, que uno a veces no la deja de cuestionarla. Y al nivel de quién soy, qué estoy haciendo acá. A mí me pasó esto en la cárcel, pasó muchísimo. Yo, si me hubiera hecho una escala, por ejemplo, de paranoia, de cuando estaba en la cárcel y cuando salí, creo que cuando estaba en la cárcel tenía un 9 un 10 cuando salí bajé a 3. O sea, las 2 semanas posteriores a que no trabajé más en la cárcel, no es que salía de la cárcel y terminaba de trabajar. Cuando no trabajé más, bajó. Digo, che, las personas no son tan malas, no tengo que desconfiar de las personas. La cárcel te imponen, hasta lo que trabajamos ahí, son todos malos, son todos peligrosos, todos te van a hacer daño, tenés mucho cuidado. Y ese es el discurso de que uno entra, de que se va de la cárcel y nosotros nos podíamos ir. Bueno, esto por ahí lo vamos a pasar un poco más rápido porque como siempre me quedo corto. La prevalencia de maltrato infantil, nosotros hicimos varios estudios de esto. Eh, la prevalencia de un evento traumático en la población general, o sea, nosotros que seríamos los normales, es de 50%. O sea, la mitad de lo que estamos ahora acá habríamos sufrido algún evento disruptivo o traumático en nuestra infancia. Y esto es el estudio que hicimos nosotros en Argentina, que se condice con lo que pasa en Estados Unidos y en Europa. Pero uno va a hacer, cuando nosotros hicimos investigaciones en Borda, Moyano y en la cárcel, va de 50 a 90%, más cerca del 90%. O sea, casi todo, o sea, 9 de cada 10. Me acuerdo una frase que le decía un amigo que le pregunta, ¿y cómo fue tu vida? Lo mira y dice, como todas las de acá, nos cagaron a palo, nos hicieron de todo. ¿Por qué preguntas eso? Como cuestiones de, me cargas, o sea, me estás cargando, ¿no? Que me preguntas cómo fue mi infancia. Ese es el discurso y eso es lo que dicen las personas. Esta imagen era de la unidad 20. Estos son resultados de estudios que hemos hecho, que si les interesa ahí está, o los pueden buscar, eh, o me los piden a través de Geraldine, y donde también se ve, fíjense, un evento adverso en la cárcel y en los hospitales es del 90%, uno. Y cuando uno va a preguntar cuatro más, es altísimo. Se habla que más de la mitad tuvo totalmente infancia disfuncional. O sea, a medida que uno va a mayor patología psiquiátrica o mayor disfuncionalidad en el respeto a las normas establecidas, va a haber más disfuncionalidad familiar. No me voy a meter mucho en esto porque ahí tendremos que hablar de apego, de un montón de otras cosas que ya sabemos, mucho de lo que ya sabemos, pero como para ubicar esto. Y esto es totalmente invisibilizado. Yo cuando iba a investigar esto, me miraban como diciendo, ¿para qué querés investigar esto? No, esto que pensamos, vamos a plasmarlo y vamos a visibilizarlo. Yo mi tesina cuando me recibo médico legista es esto, acá todos los asesinos seriales, más que nada en Estados Unidos, todos sufrieron abusos más que el resto de la población. Y yo lo que vi, que hice con un nene de 12, vi el violador de Recoleta y el violador de Belgrano, que estuvieron, yo los vi, eh, ellos dos que se transformaron en seriales, fueron los que, comparado con, no sé, los que tenían abuso sexual simple,
como causa, habían sufrido un nivel de violencia y abuso en la infancia altísimo. Y esto se ve, o sea, las personas que más han sufrido de los delincuentes, para llamar una manera, de los presos, los que más han sufrido abuso sexual grave son los delincuentes sexuales. Tampoco hay tanta diferencia, pero hay uno de los pocos estudios que más se remarcan es esto, el tema de que no es una relación directa, o sea, mucho abuso sexual, no todo lo transformamos, no es una relación directa, es un factor de riesgo. Y en esto pregunta, ¿cuál es de abuso sexual? Siempre la pregunto, por ahí ya me lo van a decir. Dentro de estos 5 tipos de abuso, ¿cuál es el que no es cometido principalmente por padre y madre? ¿Abuso físico, abuso sexual, abuso emocional o negligencia física o emocional? ¿Saben? Yo creo que sí, pero ¿alguien quién se anima a decirlo? Lo que estoy hablando es un abuso de seducción en general, a diferencia de los otros abusos. Bueno, tenemos poco tiempo, le voy a decir el abuso sexual. El abuso sexual es un abuso por seducción, generalmente el grupo primario, el abuelito, el tío, o sea, después el resto es altísimo. Acá les muestro todos, tanto en la cárcel como el guardia infantil o el Moyano, estos 5 tipos de abusos son producidos, pero un 80-90% por los padres, padre y madre, excepto el abuso sexual, que el padre o madre están en cuarto lugar. Pero es un abuso por seducción, no es que te golpeo directo, te abuso directamente. Mientras más chiquito, mientras más chicas, más que nada de estudios con mujeres, mientras más jóvenes, el abuso es más intrafamiliar. Después de los 19 20 años, empieza a ser más por desconocidos. Pero hasta los 18 19 años es intrafamiliar el abuso sexual. Entonces, acá las instituciones totales, entender que el maltrato va a generar afectación de estructura psíquica en la forma de relacionarlos entre nosotros, lo que es el trauma complejo, las relaciones interpersonales, que ahora tenemos el concepto de estrés postraumático complejo, pero no de trauma complejo, dentro del DSM-5, eh, no, el CIE-10, del CIE-11, perdón, que es el DSM-5. El DSM no lo avala. Entonces, las instituciones totales brinda espacio de contención, de reflexión, de ser compasivos y acompañarlos. Tanto hablemos de hospitales también. Es posibilidad de mejorar o trabajar sobre la historia familiar, adquirir herramientas, reforzar recursos, generar nuevos recursos. La cárcel va a decir, sí, tengo un montón de talleres, un montón de lugares. ¿Y quiénes ingresan? Hay un montón de discurso que es inconsistente. Hasta que uno no está dentro de estos lugares, no llega a analizar todo esto. Hasta que uno no lo vive, no es lo mismo escucharlo que vivenciarlo. ¿Cuáles son las consecuencias? Todos estos. Yo creo que tuve, perdón, por lo menos 2 o 3 veces estrés postraumático simple. Uno frente a una situación de que entre 10 personas le golpearon a una, hasta que yo dije, che, paren. Justificado por una determinada situación. Otra, ¿vieron o las películas, no sé cómo matan a las ballenas ahora? Esas, no, no sé, era de 1,80 m, como esas lanzas, pero de metal. Un preso había hecho eso con una cama. Había desarmado la cama y se la tiró un médico encima, que era mi amigo, y le pasó por al lado. Le lesionó todo eso, pero no sabía, era salvajísimo todo eso. Y la consecuencia que tuvo ahí fue parte de estrés postraumático, cómo peleaban. Para decirle una cosa, a pesar de que le digo todo esto, yo me sentí más seguro en mi integridad física en la cárcel que en los hospitales. Me sentía más seguro, me cuidaban más. El malestar iba a ser por parte de los penitenciarios, no de los presos. Había mucho cuidado en relación a las personas ahí alojadas. También una situación que nos hizo todo muy mal de un intento de asesinato de un paciente a una profesional que se salvó justito, y situaciones, esa fue la mayor violencia que vivió una compañera que, bueno, ahí generó un cambio muy fuerte en todos. Pero el nivel de violencia que uno veía, terrible. Entonces, las consecuencias de vivir la institución, todos los trastornos del DSM pueden aparecer ahí.
cualquiera se desarrolla ahí. Y el estrés postraumático es altísimo y no se le da ni importancia. Es altísimo. O sea, uno vive, por ahí los que trabajan trauma, las T grandes, las T chiquitas, uno todos los días vive las T chiquitas, los pequeños traumas chiquititos, todos los días. Bueno, estos serían obstáculos para trabajar terapéuticamente. Cuando yo vi que no se podía cumplir ninguno de estos, dije, me voy. Este es parte de un libro que hice, que fue como, donde digo, tengo que hacer algo para cerrar esta historia mía con la cárcel. Hice un libro, es el libro más que nada para cerrarlo para mí, pero me ayudó muchísimo. ¿Vieron las etapas de trauma complejo? No creo que haya tenido trauma complejo, pero la etapa 3 donde uno racional, o sea, procesa de una manera tal cual que lo puede describir como Primo Levi, hay una diferencia abismal, pero es eso, pude por lo menos poner en palabras todo lo que viví, que es mucho. ¿Y quiénes controlan a los que controla? Que sería vigilar. En los hospitales hay leyes, esto de previa a la ley de salud mental, posterior. Y en la cárcel hay juzgado, defensoría, está el CELS, hay distintos lugares. Algunos cumplen lugares seriamente y otros no. Pero hay lugares o hay funciones que están escritos, pero muchos no se cumplen a veces. ¿Cómo reaccionan las personas? Y esto es lo último, cuando uno busca un cambio. Yo cuando me paso de un hospital a otro, del Bordal Moyano, me pasé yo por decisión mía, después de estar 18 años en un lugar cómodo, para trabajar con víctimas de maltrato, adultas víctimas de maltrato. Lo que recibí es esto. Yo empecé a cuestionar, dije, bueno, seguramente va a haber buena onda. Entonces me empezaron a mandar trauma, 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 porque nadie trabajaba trauma. Entonces todo lo que es trauma te mandamos. Y era la mitad de pacientes eran intentos de suicidio por trauma y la parte legal. Entonces dije, bueno, a ver si me cuidan un poco. Cuando pedí que me cuiden o buscaron un cambio, se me vino mi jefa y la institución, pero mal, encima. Pasé lo que se llama backlash. Es una reacción negativa, es un hostigamiento o amenazas a ese nivel, a una idea, a un movimiento, a una persona, soy yo, profesional de salud mental, que intenta, o sea, que esto obstaculiza, impide visibilizar o trabajar con determinadas cuestiones. Y yo era que quería trabajar con víctimas de maltrato en la infancia en la adultez. No saben el nivel de violencia institucional y maltrato. Sufrí violencia de género por una mujer específicamente hizo todo esto. Lo peor que me amenazó frente a todos. Y quedó nada. Y yo a partir de esto armé redes, hablé con gente referente de derechos humanos, presenté durante un año, estuve en todos los congresos de Backlash, en todos los lugares, pues necesitaba visibilizarlo, necesitaba hacer algo con todo ese nivel de violencia. Casi me voy del hospital, por suerte no me fui, y después de 2 años de procesar todo eso, ahora estoy por suerte en un lugar que quiero para trabajar con esto, pero fueron meses terribles. La verdad que la pasé muy mal, y recibí esto que se llama backlash. Entonces, todo lo que queremos algo diferente, queremos cambiar, queremos hacer algo distinto de lo que está pasando, vamos a recibir esto. Lo importante es poder entendernos, porque terminamos con burnout, depresión, estrés postraumático. Entonces, entender de que esta pregunta que yo me hacía en la residencia, ¿cómo voy a terminar? Si la seguís sosteniendo, si tenés una red, si haces cosas por fuera y no te metes en otra institución totalitaria, vas a ver que no vas a terminar como esa pregunta que yo me hacía hace 20 años. Y para concluir, es esto, yo creo que se dio un cambio que se está flexibilizando y visibilizando y modificando los hospitales psiquiátricos y están dejando de cumplir todos estos elementos de instituciones totales. En las cárceles está empeorando, cada vez hay más espacios dentro de las cárceles y se están construyendo más cárceles. Se están cerrando un poquitito los hospitales, a pesar de que están mejorando y flexibilizando, pero cada vez hay más cárceles. Esto es una política de hace años. Y que las instituciones están sostenidas por lógicas históricas. Lo del servicio penitenciario, por ejemplo, nada, hay una cuestión padre, madre, hijo, todo, mucho de la fuerza de seguridad, y además perdón, se casan entre ellos. Yo tengo amigos de servicio, pero hay una cuestión muy endogámica. Y entonces hay una lógica que no cuestiona frente a esto, porque también existe una historia familiar. Y esto, la invisibilización de las historias subjetivas, del maltrato, la disfuncionalidad, que destrozan la identidad, que tienen que cumplir otro rol, porque también, si no, no solamente son anormales para la sociedad, sino que son anormales para dentro de la institución.
y quedan segregados. Entonces, ¿qué son? ¿Quién soy? Se les plantea eso y terminan ese yo totalmente o destruido, teniendo que adaptarse a todo lo que vive. Muchísimas gracias. Perdón que me pasé. Espero que están vivos. Estamos todos aquí, Miguel, muchas gracias. La verdad que desde el capítulo argentino te agradecemos infinitamente tu expertise, tu trayectoria, tus estrategias de afrontamiento para todo lo que hiciste también, ¿no? Así que desde nuestro lado, muchas gracias. No sé, Manu, Gerald, si quieren compartirles algo antes de terminar de grabar. Y después me gustaría quedarme unos minutitos post grabación para Acá hay, charlar con Miguel y agradecerle en privado, que también me parece copado. acá hay un montón hay 9 mensajes, no sé qué. Ah, te fuimos comentando cosas. Los espartanos, pero dígamelo, porque yo decía gladiadores. Geraldine, te dije Geraldine, avísame, y vos me lo escribís. Hay Malísimo. gente que tuvo que retirarse por trabajo, pero bueno, muchísimas gracias por este espacio tan valioso. A mí particularmente me conmovió, me impactó mucho, así que me quedé un poco callado escuchando, atento, así que bueno, nada. Agradecer por eso. Si quieren podemos cortar la grabación acá para tener un espacio un poco más de confidencialidad, si quieren compartir algo. Y bueno, nada, simplemente extender el agradecimiento de parte del equipo.